Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Bajo un, para mí, déjame que lo califique como interesante título que parece incluso un eslogan, en las profundidades del cambio climático. Permitidme que os confiese un pequeño secreto. Cuando me llama Hidralia, que es una empresa ambiental especializada y experta en la gestión sostenible de un bien tan finito como sumamente importante como es el agua, para presentar este evento, lo primero que me pasó por la cabeza fue una serie de preguntas. ¿Por qué es tan difícil la concienciación? Quizás será porque vivimos en un entorno de un exceso de información, infosicación, desinformación. Puede ser. Quizá porque son problemas que no lo asumimos como propios en nuestro día a día, que lo vemos como muy lejanos, como si pertenecieran a un matrix ajeno a nuestro día a día. Quizás porque se ha hablado demasiado de concienciación ambiental, se ha hablado demasiado de cambio climático, pero en el fondo no entendemos cuál es el cambio climático, cuál es esa concienciación necesaria y qué podemos hacer nosotros también desde nuestra humilde aportación para cambiar esta circunstancia. Este año tienen una particular importancia lo que son los glaciales, esas majestuosas masas de hielo que adornan las montañas de nuestras regiones árticas. Suena como a cuento, como a mitología. Pero realmente los glaciales son tremendamente importantes por muchos motivos. Uno de ellos son una reserva de agua dulce. Además, es un indicador indiscutible de cuáles son las consecuencias del cambio climático. Todos los estamos sufriendo. Cuando se derriten los glaciales, se incrementa el nivel del mar. Nosotros, San Fernando, vivimos costero, Cádiz, costero, Andalucía es una comunidad autónoma donde la cosa tiene una importancia esencial. También estamos viviendo esos cambios en los protocolos climáticos. Pasamos de unas sequías perpetuas, casi endémicas, a de pronto unas tormentas, bueno, que os voy a contar, ¿no? Que llevamos 2 semanas casi encerrados todos los fines de semana en casa porque está lloviendo. Aún así, me gustaría dejar estas preguntas en el aire, porque estoy convencida de que los ponentes de esta jornada la van a resolver. Incluso sería maravilloso si nos provocaran más preguntas. Comenzamos con Javier Benavente. Él es decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, que seguro que nos va a hablar de esa serie de problemas que nosotros vemos lejanos, pero que están mucho más cerca de lo que esperamos. Javier, cuando quieras. Gracias, San Fernando. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos. Lo primero, voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, ya que soy el decano de Ciencias del Mar y Ambientales, y es que para mí es la verdad que es un orgullo estar hoy aquí, no solo como decano de Ciencias del Mar, sino como antiguo estudiante de Ciencias del Mar, porque voy a compartir todo este evento con un antiguo compañero de Ciencias del Mar, como es Antonio, actual director del ICMAN CSIC, y con Mercedes, que fue una antigua alumna nuestra y que también estudió Ciencias del Mar, para que veáis lo interesante que puede ser estudiar Ciencias del Mar y también ambientales, como hizo ella, que hizo el doble grado, ¿no? Mi ponencia va a intentar traeros el problema del cambio climático a la bahía, pero de hecho lo voy a traer un poquito más cerca, porque voy a intentar utilizar ejemplos fundamentalmente precisamente de San Fernando, ¿no? Entonces, mi idea es que, por ejemplo, veáis esta imagen, ¿no? Porque todos tendemos a pensar que el cambio climático, lo que está pasando estas 2 semanas, pues es una cosa nueva, ¿no? Y por desgracia llevamos montado, y pongo esta imagen, estamos montados sobre esa ola ya desde hace un tiempo, ¿no? Estas imágenes son del temporal Emma, fue en 2018. Como veis ahí, no sé si se verá, no, esta pantalla no, pero como veis ahí, eso es la playa de la Victoria en Cádiz. Veis una gran idea que tuvo ya hace tiempo el Ministerio, algunos ayuntamientos, que es dejar los chiringuitos durante todo el año. Y como veis, el chiringuito está siendo inundado por el temporal. También el agua está llegando al paseo marítimo. Como os digo, se ha movido un poco la diapositiva, pero esto ya fue en el 2018, precisamente en marzo de 2018, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues tenemos un problema doble. Por un lado, tenemos el cambio climático.
donde ya estamos incrementando las temperaturas, donde estamos, por desgracia, moviéndonos hacia los peores escenarios, ¿de acuerdo? Nosotros los científicos que trabajamos con cambio climático trabajamos en diferentes escenarios, desde las mejores condiciones, los menores incrementos de temperatura y las menores consecuencias, hasta los peores. Pero ya desde los inicios de los informes del IPCC estamos moviéndonos en los peores escenarios, ¿no? Por eso seguimos hablando de mitigación, intentar movernos hacia esas mejores condiciones. Pero por otro lado tenemos esa tormenta perfecta, y es la tormenta generada por el incremento de la población. Es decir, tenemos un cambio climático y cada vez tenemos mayor población. Y en el caso de la costa, ¿qué significa? Que además cada vez la población está más cerca de la costa. ¿Por qué? Porque la costa es una de las zonas más ricas, con la mayor actividad económica. Y aparte también nos gusta vivir en la costa. Es mucho más interesante vivir en la costa que como yo, que era de Valladolid, y dije, yo me voy a ir a vivir a Cádiz. Realmente es mucho más bonito, ¿de acuerdo? Pero son zonas que están en riesgo, ¿de acuerdo? Y sobre todo con el cambio climático. Fijaros, 50% de la población de la Unión Europea vive a menos de 50 kilómetros de la costa. El 44% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros. Y gran parte de esa población, como ocurre en la Bahía de Cádiz, en toda la Bahía de Cádiz, vivimos a menos de 10 metros de altura sobre el nivel del mar actual, ¿de acuerdo? Eso es donde se está generando el problema, ¿no? ¿De qué forma influye el cambio climático en la costa? Pues hay dos formas. Lo que nosotros denominamos el storminess, es decir, la tormentosidad, tormentosidad, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y el ascenso del nivel del mar, ¿de acuerdo? Con el cambio climático, todos vosotros y vosotras habéis estado escuchando que estamos teniendo un incremento del nivel del mar. Está incrementando, por tanto, las zonas inundables, la costa está retrocediendo por ese ascenso del nivel del mar y tenemos un incremento del efecto de los temporales, ¿de acuerdo? Es decir, aunque los temporales no cambiaran, si tenemos un nivel del mar mayor, los temporales afectarían e inundarían más zonas costeras, ¿no? Pero por otro lado, lo que le está ocurriendo también es que tenemos un incremento de los temporales en algunas zonas de la costa, tenemos un aumento de la intensidad de los mismos, ¿de acuerdo? Tenemos cambios en su duración, fijaros lo que está ocurriendo, estamos teniendo ese tren de borrascas que están llegando aquí durante las últimas semanas, ¿de acuerdo? Y por último tenemos cambios, que eso no voy a entrar, es un poco más complicado, cambios en las direcciones de aproximación. Eso es muy importante cuando hablamos de adaptación costera, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre en la Bahía de Cádiz? Pues bueno, estos son los datos con los que trabajábamos antes de 2010 y veíamos cómo esas zonas inundables que tenemos en toda la bahía y con tasas de incremento del nivel del mar que estaban en torno a 1,5 milímetros al año. Eso parece poco, pero cuando tú no lo puedes parar, estamos hablando de centímetros. Y ojo, como veremos a continuación, una inundación en una determinada zona de San Fernando, la diferencia en que se nos inunde la casa o no, pueden ser a veces 5 centímetros. Que el nivel del mar sobrepase ese umbral, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Esto era la idea que teníamos hasta 2010, pero resulta que en 2019 unos colegas nuestros del IMEDEA, Marta Marco, publicaron un artículo donde hablaban de un incremento de la velocidad de ascenso del nivel del mar, de en torno a 2-3 milímetros al año. En la Bahía de Cádiz ya estamos hablando de 3 milímetros al año, ¿de acuerdo?, de ascenso del nivel del mar. Es decir, hemos duplicado esa idea que teníamos de ascenso al doble de velocidad. ¿Esto a qué se debe? Pues a dos razones fundamentales. Los glaciares que se están derritiendo, algunos ya no están en el mar, es decir, ya no solo la banquisa que rodeaba la Antártida o la banquisa que rodea el Polo Norte, ellos son más especialistas que yo en eso, pero resulta que es hielo continental el que se está derritiendo. Es decir, estamos, el ejemplo que pongo siempre con mis estudiantes, estamos rellenando el cubata desde fuera, no es ya hielo que tenemos dentro. Y por otro lado, hay un incremento del nivel del mar debido al aumento de la temperatura del océano. Sabéis que los líquidos se dilatan al aumentar la temperatura. Bueno, pues cuando tenemos una masa tan grande como es el océano Atlántico, el Pacífico, el Mediterráneo, cuando aumenta su temperatura en 2 grados, como está ocurriendo, lo que ocurre es que también aumenta su volumen. Y eso está haciendo que se dispare la velocidad de ascenso del nivel del mar. Y lo esperable es que se vuelva a incrementar en la década siguiente, ¿no?
¿Qué ocurre en cuanto a la tormentosidad, ¿no? A esas tórmines? Pues tenemos la gran suerte de vivir en el Golfo de Cádiz. Fijaros, los tonos azules son los que nos indican que aquí los temporales van a disminuir, tanto de frecuencia como de intensidad. Esto es buena noticia para la costa, ¿de acuerdo? Pero que se disminuya el número de temporales y su intensidad significa que vamos a tener menos borrascas. Y eso significa que vamos a tener, y aquí está la gente de Hidralia, vamos a tener menos agua, tenemos menos precipitaciones. Mal día para poner este ejemplo, pero bueno, seguimos teniendo precipitaciones, pero si os habéis fijado, acabamos de terminar un periodo de prácticamente 6 años de sequía, donde prácticamente no ha llovido. Lo que nos indica esto es precisamente que vamos hacia ese escenario que se está cumpliendo. Pero ojo, nosotros hicimos un estudio que lo que estábamos viendo, esta gráfica es un poco complicada, pero lo que estamos viendo es que hay menos temporales, hay menos frecuencia de los mismos, pero la frecuencia de los temporales de mayor periodo de retorno, es decir, los temporales más grandes, como los que estamos teniendo ahora, no ha disminuido. Sigue siendo en torno a 5, 10 años los mayores, ¿de acuerdo? Fijaros, os he puesto un ejemplo del 2018, donde lo mismo, un temporal, el ESMA, acabó arrasando todas las playas e inundando los paseos marítimos. Y es lo mismo que hemos tenido, el ejemplo os pondré ahora, la semana pasada. Tenemos menos temporales, pero cuando llegan los gordos, tienen la misma intensidad que los que teníamos en el pasado. Eso es súper peligroso, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque perdemos la conciencia de que el mar se mueve. Y nuestros responsables deciden que los chiringuitos pueden estar todo el año en la playa. Y nuestros responsables deciden que vamos a mantener los paseos marítimos donde están. En un momento que deberíamos empezar a pensar, a lo mejor, vámonos hacia atrás. Fijaros, esto viene controlado por una cosa que se llama el giro noroatlántico, la diferencia de presión entre Islandia y las Azores. Lo que estamos teniendo este año, no sé si lo iba a contar Mercedes, pero lo que estamos teniendo este año es que precisamente tenemos una nao negativa. Es decir, la presión es menor en Azores que en Islandia. Ese famoso anticiclón de las Azores no está. Por tanto, todas las borrascas que vienen paseando por el Atlántico entran hacia el Golfo de Cádiz. Y por eso estamos teniendo ese tren de borrascas, ¿de acuerdo? Además, más inestable de lo que teníamos los últimos años. Pero fijaros, la tendencia es que cada vez predominen los colores rojos, ¿de acuerdo? Esos son naos positivas. Y esos son años sin precipitaciones, prácticamente sin ninguna borrasca, ¿de acuerdo? No tendremos temporales, pero no vamos a tener agua, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, estos picos negativos tan pronunciados indican que cuando haya temporales vamos a tener que agarrarnos los machos. Bien, y ahora tenemos otro problema añadido en nuestras costas. Resulta que España, si no lo sabéis, precisamente por ese problema hídrico que tenemos, ese estrés hídrico que nos hablan algunas veces desde los medios de comunicación, pues resulta que somos el país de la Unión Europea con mayor número de embalses, ¿de acuerdo? Y somos uno de los países a nivel mundial con mayor número de embalses. Cada vez que tenemos sequía, ¿qué es lo que se escucha en nuestros medios de comunicación? Nuevos planes hidrológicos. ¿Qué significan esos planes? Vamos a hacer más embalses. Si ya no caben. Fijaros, os he puesto un listado solo de los embalses más importantes de la cuenca del río Guadalquivir. ¿De acuerdo? Es decir, es un río totalmente regulado. Y eso nos genera un problema en la costa, porque en los embalses se queda el agua, pero también, ¿qué es lo que se queda en esos embalses? Los sedimentos, ¿de acuerdo? Nuestras playas, nuestras marismas están construidas por sedimentos que transportan los ríos desde las cuencas y llegan al mar. Pero desde los años 50 prácticamente no hay ni un solo grano de arena ni ninguna pelotita de fango que nos llegue a nuestra costa. Por tanto, ese equilibrio dinámico entre los agentes marinos y el aporte sedimentario está totalmente roto, ¿de acuerdo? Y eso ha generado que tengamos este mapa de la costa de Cádiz, donde prácticamente toda la costa está en erosión, ¿de acuerdo? Fundamentalmente debido a la falta de sedimento. Fijaros dónde están los colores rojos, en las desembocaduras del Guadalquivir y del Guadalete, las zonas cercanas a la desembocadura de los ríos, las playas que dependen más de esos aportes. Si encima estamos aumentando el nivel del mar, pues ¿qué ocurre? Si no tenemos
materiales para construir nuestras defensas y cada vez tenemos un mayor empuje del mar, tenemos un retroceso costero acelerado, donde prácticamente toda nuestra costa retrocede a una tasa de 2 metros al año. Fijaros, imaginaros si tuviéramos que retroceder nuestros paseos marítimos 2 metros al año. ¿De acuerdo? Ojo, quiero deciros una cosa, ese retroceso no se produce todos los años, se produce años como este. ¿De acuerdo? Hay 5, 6, 7, 8 años donde la costa no se mueve porque no hay temporales. Pero cuando llueve, cuando llega el temporal, nuestra costa da un salto y ya no de 2 metros. Para que salga la media, ese salto, ese retroceso es de más de 10 metros. Y ahí tenemos los problemas. Bien, este es un vídeo que no va, pero bueno, este vídeo es de la semana pasada. ¿De acuerdo? Vemos de nuevo los chiringuitos inundados y con el agua llegando al paseo marítimo. ¿De acuerdo? En la playa de la Victoria tenemos un sistema de videomonitorización para seguir en tiempo real lo que ocurre con las inundaciones costeras, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Fijaros, salió una noticia, aproveché la semana pasada, coincidencia meteorológica peligrosa en Cádiz, este jueves. ¿Qué ocurría ese jueves? Pues que resulta que teníamos las mareas casi más grandes del año, las equinocciales, las que llegan en torno al equinoccio de primavera, son las mareas vivas, cerca de 4 metros de altura de marea, solo astronómica, la que estamos acostumbrados. Y resulta que ese mismo día, el jueves, teníamos esa pleamar viva, coincidente con la luna nueva, y, fijaros, una cosa que se llama residuo, lo que viene en rojo, la marea meteorológica, una marea que está generada por la baja presión, que hace que el nivel del mar ascienda, el apilamiento por viento, es decir, el viento soplando hacia nuestra costa súper fuerte, ¿no? Pues solo con eso teníamos medio metro más de inundación, más luego todo lo que hiciera el oleaje rompiendo sobre la costa. ¿Eso qué hizo? Que la marea, la semana pasada, real, medida en nuestros mareógrafos, tuvo más de 4 metros de altura sobre el cero hidrográfico. Nuestras infraestructuras están construidas para las mayores pleamares astronómicas, que nunca superan los 4 metros. ¿De acuerdo? Por tanto, nuestros paseos marítimos, nuestras infraestructuras se inundaron y fueron cubiertas por el oleaje en muchos de los casos. Y esto no fue en 2018, esto fue el jueves pasado. Y posiblemente lo tengamos la semana que viene, como vuelva a haber otra borrasca que entre, y esta vez sí, con mareas las más grandes de todo el año, ¿no? Y aquí tenemos otro problema, ya no solo la costa. Aquí todos vosotros y vosotras vivís en San Fernando. San Fernando, ¿cómo se le conoce? La isla de León. Mucha gente del entorno de la bahía no sabe por qué a San Fernando le llaman la isla. San Fernando es una isla. Lo único que rodea a San Fernando son marismas. Y desde hace ya muchos años, esas marismas transformadas en esteros. ¿De acuerdo? Por tanto, esa isla, cada vez que llega una coincidencia de mareas como la que hemos tenido la semana pasada, pues resulta que el agua de lluvia no puede desembocar en el mar. Es al revés, el mar está intentando entrar en la ciudad, en San Fernando, precisamente. Y resulta que unas antiguas estructuras que teníamos, como eran nuestros esteros, nuestras salinas, ¿de acuerdo?, se están perdiendo. Y eran la barrera que teníamos. Fijaros, esto es lo que se espera en el escenario de 2050 y lo que se espera para el 2100. Fijaros, todo lo que está en azul oscuro va a estar completamente inundado. Es decir, en 2050 vamos a perder más de un 30% de las marismas de la bahía de Cádiz, ¿de acuerdo? Y en el 2100 estaremos perdiendo cerca de un 50% de esas marismas. Todo eso en un escenario, fijaros, donde tampoco llega sedimento para que nuestras marismas crezcan en altura y se recuperen con el ascenso del nivel del mar. Y aquí lo que os decía, todo esto son explotaciones salineras y acuícolas, las concesiones que existen en nuestra bahía, ¿de acuerdo? En rojo, supuestamente, las que están sobre el papel abandonadas, pero la realidad es esta. Todas esas que están en rojo no tienen explotación ni mantenimiento. Por tanto, esos diques tradicionales que eran las vueltas afuera se están perdiendo. Y fijaros dónde está San Fernando, rodeado de manchas rojas. Es decir, San Fernando tiene todas sus defensas o perdidas o a punto de perderse. Eso es lo que ocurre con una salina abandonada y donde esa vuelta de fuera obligará a que el agua llegue a muchas barriadas como ocurre ya en la Almadraba. Pero
esto que esperan en algunos casos nuestros gestores, y es que una salina abandonada se transforme directamente en una marisma natural con todas sus propiedades, pues fijaros, estamos, pues no se ve, era 2002 y 2021, ¿de acuerdo? En 20 años no se ha transformado una salina abandonada en una marisma. No se recupera la vegetación, no se recupera la topografía, se convierte simplemente en una zona inundable. Vuelvo a insistiros, por esa falta de sedimento y por el incremento del nivel del mar. Pero San Fernando también tiene una preciosa playa. Eso es Camposoto. Eso es Camposoto en 2018, precisamente en marzo de 2018, después del paso de la borrasca Emma. ¿De acuerdo? Fijaros, prácticamente había desaparecido todo el cordón dunar, había arrasado incluso la carretera y se había depositado el sedimento en la parte de atrás de la carretera. Yo solo he visto imágenes así, similares, por el efecto de huracanes en el Golfo de México. Bueno, Golfo de América, como lo quieren llamar ahora, pero bueno. Solo he visto imágenes así. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Camposoto, con vuestra playa? Pues fijaros, esta es la evolución arriba del pie de duna, es decir, del límite de la playa. Fijaros, desde 2009 hasta 2018 va retrocediendo, con una tasa cercana ya a los 3 metros lineales al año, es decir, la anchura de la playa está retrocediendo. Y fijaros, otra cosa muy interesante, esta es la altura del pie de duna, es decir, la altura de la playa también se está perdiendo. ¿Qué ha pasado este verano? Que no había arena, ¿no? Habéis ido a la playa y ¿qué es lo que había en la playa? Fangos. Porque la altura de la arena se ha ido perdiendo, el depósito de arena se ha perdido. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto. ¿Cómo se adapta un sistema isla barrera o flecha, como es la flecha de Camposoto, al ascenso del nivel del mar, ya los temporales? Pues empieza a retroceder, deposita en la parte de atrás del sistema, ¿de acuerdo? Y el sistema, ojo, que los sistemas naturales son súper sabios, ¿de acuerdo? El sistema, si no existiera la carretera ni el aparcamiento, por eso no hay problemas de fango en la parte natural de la flecha, se vuelve a reconstruir, vuelve a construir las dunas en la parte de atrás, la playa mucho más atrás. Y cuando se erosiona la playa, lo que aparece que es los fangos de la antigua marisma que antes estaba detrás de la duna. Fijaros en Camposoto, si ahora tenemos las marismas en la playa, eso significa que antes la duna estaba por delante de esos fangos. Imaginaos dónde estaba vuestra playa. Estaba a más de 200 metros de donde está actualmente. Eso en época histórica, aproximadamente en 1800 más o menos, hemos datado esa marisma y la playa estaba 200 metros por delante de donde está actualmente. ¿De acuerdo? Bien, pues más o menos ya sabéis lo que está ocurriendo en vuestras marismas y en vuestras playas. ¿Estamos aún a tiempo de intervenir? Sí, pero con medidas que no sean esto. Fijaros lo que ha ocurrido en los últimos años. A la playa de Camposoto, para cubrir estos fangos, se le han ido generando regeneraciones en el 98, en 2010, en 2015, 2018. Pero fijaros, salvo la de 1998, que hubo unos grandes temporales entre el 96 y el 97, el resto de las regeneraciones han tenido unos 100.000 metros cúbicos de arena. Fijaros simplemente por la periodicidad, cada vez duran menos esas regeneraciones. Se echa la misma cantidad de arena y cada vez dura menos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que ir repensando el modelo de nuestras playas y tenemos que ir pensando dónde tenemos que hacer esas fuertes inversiones, ¿de acuerdo? Y ver cómo la parte natural de la playa de Camposoto y de las marismas asociadas a ellas, de Santipetri, han evolucionado de forma natural. No han desaparecido ni la playa, ni la duna, ni las marismas. Se han adaptado a unas nuevas condiciones de un mayor nivel del mar y a una falta de sedimento, y de forma natural. Así que todavía estamos a tiempo de adaptarnos y prepararnos. Muchas gracias. La pregunta al final, ¿no? Después. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Seguimos celebrando el Día Mundial del Agua, que antes me he equivocado. Una de mis preguntas ya ha estado, o se acaba de responder. Es decir, ¿realmente las consecuencias del cambio climático nos afectan en nuestro día a día? Y creo que hemos visto miles de ejemplos que sí, que forman parte de nuestro día a día. Sigo cuestionándome cosas.
una de las preguntas, si recordáis, era ¿somos conscientes, realmente sabemos a lo que nos referimos con cambio climático más allá de las consecuencias? Llega el turno ahora de Mercedes, seguro que la conocéis, es meteoróloga en Antena 3, experta en oceanografía, además también es profe en un curso de la EMET. ¿Responderá a nuestras dudas? Por cierto, ¿tenéis algunas dudas vosotros también? No me lo digáis después. Gracias, Mercedes. Bueno, hola a todos. La verdad es que después de la conversación de Javi, ¿no?, de esta charla que nos ha dado, pues nos quedamos un poco como, ¿y ahora qué, no? ¿A qué nos enfrentamos o qué podemos hacer con esta situación que la verdad es un poco, pues bueno, terrorífica? Me dedico, bueno, yo vengo de la Universidad de Cádiz, estudié Ciencias del Mar y Medio Ambiente, después hice un máster de Meteorología y me dedico a la comunicación. Es cierto que a diario estoy en televisión hablando del tiempo y haciendo esas previsiones para saber si las borrascas que vienen son de gran impacto o no, si tienen nombre y hacer una evolución de ese análisis de datos. Cuando me ofrecieron venir aquí con vosotros y poder charlar, me parece una oportunidad buenísima, simplemente para mostraros datos e informes, porque yo creo que estamos en un momento bastante convulso en el que no sabemos qué es lo que está pasando y en el que la información, como nos decía al principio de la conversación, pues está bastante polarizada, ¿no? No sabemos qué es el cambio climático. ¿Hay cambio climático? Sí, no. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son sus efectos? Yo creo que son algunas de las preguntas que vosotros tendréis a lo largo, no sé si de todos los días, pero sí son conversaciones que me gustaría que saliesen más a menudo y que tengáis un poco de criterio a la hora de tomar esa decisión. Por eso, como no os quiero atiborrar básicamente a informes o a datos, yo ya he leído esos informes que por suerte acaban de salir. Son datos que los conocemos de hace apenas 4 y 3 días, con lo cual, después de esta conversación que vamos a tener, o esta pequeña ponencia, que espero que no dure más de 15 o 20 minutos, porque lo interesante será después la ronda de preguntas en el que podamos conversar todos, me he leído esos informes, muchos papeles, para mostraros aquí qué es lo que está pasando, a qué nos vamos a enfrentar y sobre todo de dónde venimos. Así nos podemos formar y tener una idea pues mucho más rigurosa, ¿no?, antes de enfrentarnos a la problemática. Bueno, esta ponencia, la de cambio climático, el futuro del agua, impacto en los océanos y comunidades costeras, ¿vale? Pero vamos a tocar básicamente todo el sistema climático. Y vamos a arrancar, estas gráficos o esta ponencia va a ser para vosotros, si queréis me mandáis un mail aquí, ¿vale?, a este correo electrónico y os la paso porque me gustaría que profundizarais en ella. No, he visto que hay errores en las diapositivas y entonces los vídeos no funcionan. Pero este vídeo, si le dais a play, empieza a moverse. Es una simulación en la que vamos a ver cómo el globo terráqueo del planeta Tierra, donde vivimos, ¿vale?, eso de color azul que veis son las borrascas o el agua precipitable que tenemos en altura, empieza a tener unos patrones y un movimiento, ¿vale? Se va a mover desde la izquierda hacia la derecha, lo que sería desde el este hacia el oeste, ¿vale? Y va a tener unos patrones y un movimiento, un baile, que se va a repetir a lo largo del tiempo. Eso es lo que denominamos clima. Os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis la diferencia entre meteorología y climatología? ¿Sí o no? Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es? Nada, aquí estamos para probar. Bueno, cuando hablamos de meteorología hablamos del tiempo, ¿vale?, en un momento dado y en un lugar determinado. Por ejemplo, hoy podemos decir que la meteorología que tenemos en San Fernando es un día gris de bastantes nubes, no está lloviendo, pero la temperatura es suave, ¿verdad? Bueno, pero si hablamos de la climatología, que sería la media de las condiciones meteorológicas a lo largo del tiempo, un promedio de 30 años, podemos decir que sabemos más o menos que el clima en San Fernando es un clima suave, lluvioso. Si atendemos a la climatología en noviembre y diciembre, no lo que está pasando ahora, que ya hablaremos por qué, y la temperatura media está alrededor de los 15 o 16 grados en esta época del año, ¿verdad? Entonces, la climatología sería el carácter que tiene en cuanto al tiempo San Fernando, y la meteorología pues sería el momento puntual, ¿no? Si está más o menos enfadado, por ponernos un ejemplo así, ¿no?, esa personalidad de San Fernando. Entonces, para entender esto hay que entender
cuántos sistemas tiene la climatología o cuántos sistemas tiene el clima. Es decir, el planeta Tierra se compone, esa esfera donde vivimos, donde habitamos, está compuesta por 5 esferas más, que es la atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera. Todas ellas interactúan de una manera muy compleja, ¿vale? Por lo tanto, no podemos hablar de climatología si atendemos solo a la atmósfera. Tenemos que entender cómo funciona la atmósfera con el océano y cómo funciona también con la criosfera. Por lo tanto, cuando hablamos de atmósfera, que es la capa gaseosa que engloba básicamente todo el planeta Tierra, lo que hace es transportar calor y humedad. Y eso influye en el clima global, en que tengamos un febrero más o menos cálido en una zona determinada. La hidrosfera serían los que almacenan y distribuyen el calor, porque la capacidad calorífica que tiene el agua, cuando hablamos de agua hablamos de océanos, de ríos, de grandes lagos, es mucho mayor que el que tiene la atmósfera, ¿vale? Y la criosfera será, pues bueno, todas las regiones cubiertas por hielo, desde el permafrost, que es el suelo helado de 2 años o más de 2 años, hasta, bueno, la nieve que tenemos en nuestras montañas. ¿Cómo interactúa? A través de la radiación solar. Después tenemos la litosfera, por la erosión y la emisión, y después tenemos la biosfera, la vida. ¿Cómo interactúan los organismos diferentes según la cadena trófica o el tipo de organismo al que hablemos? Solo os quiero decir que el clima lo componen 5 componentes y cómo interactúen entre ellos de manera muy compleja es lo que dará lugar a un clima determinado en una región. Es decir, no es lo mismo un febrero en el Ártico que un febrero en el Mediterráneo o un febrero en Canarias, ¿vale? Tendrá unas características físico-químicas bastante diferentes en cuanto a la climatología. ¿Y qué ocurre? Que según el clima nos vestimos de una manera, comemos de una manera y nos relacionamos de una manera. Además, todo sin meternos en la gestión o una parte socioeconómica que también tiene o cultural dentro de esa área, ¿vale? Son características que tiene un lugar determinado. Ya sabemos lo que es la meteorología, lo que es el tiempo, sabemos lo que es el clima. Bueno, ¿y qué es el cambio climático? Esa pregunta que todo el mundo nos hacemos, ¿no? ¿Existe, no existe? Bueno, cambio climático. El cambio climático lo componen o puede venir por origen natural o origen antropogénico. Cuando hablamos de origen natural, básicamente actividad solar, erupciones volcánicas, ¿no? Y después, pues, bueno, las edades o la parte geológica que pueda tener con escalas totalmente diferentes. Y después tenemos un componente que es antropogénico, que depende de nuestra actividad humana. Aquí os he puesto una evolución. La voy a describir muy rápido, no me quiero entretener, pero quiero que veáis 100 millones de años. Esta gráfica de aquí, ¿vale? O sea, este eje de aquí es la temperatura. Podemos ver, en la actualidad estamos aquí, ¿vale? Presente. Podemos ver que el planeta Tierra ha sufrido variaciones de temperatura, es decir, hemos estado en momentos donde la temperatura era mucho más elevada. Ojo, hasta 16 grados en el Eoceno, ¿vale? Plioceno, Pleistoceno, y ya resulta que en la época en la que estamos, o 200.000 millones de años, cuando el Homo sapiens está aquí, si veis a partir de este momento, pues bueno, la variación de la temperatura tampoco ha sido muy grande, ¿verdad? Pero los cambios han sido abrumadores, porque la agricultura apareció hace 10.000 años y la variación de la temperatura fue mínima, y sabemos que cuando cambió la agricultura cambió nuestra manera de vivir y de entender un poco la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Si hacemos un zoom, quiero que miréis un poco la variabilidad o el ritmo de la gráfica. ¿Veis? De variaciones de temperaturas muy abruptas a variaciones de temperatura casi mínimas. Si hago un zoom en estos 200.000 años, tengo esto, ¿vale? Bueno, me he quitado el ruido externo, la he filtrado. Resulta que en el Holoceno, al final, en esta gráfica lo que vemos es la anomalía de temperatura con respecto a las concentraciones de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2, vemos que tiene una relación directa, ¿veis? Pero vemos que aquí el rango de temperatura es tan solo 2 grados hacia arriba, 2 grados hacia abajo, pero hay que ver cómo hemos variado la manera de vivir o la manera, ¿no?, de enfrentarnos a ese nuevo clima, ¿verdad? Pues en el Holoceno, que estamos en esta parte, mirad la temperatura y mirad el contenido de CO2 cómo aumentó. Esto nos hace ver que la fluctuación, a pesar de que son tan solo 2 grados, ha provocado unos cambios drásticos, completos en el planeta, en los últimos 10.000 años. Y estas variaciones están estrechamente ligadas con el CO2. Y además vemos que nuestra sociedad es mucho más vulnerable. ¿Por qué? Por la dependencia y la complejidad a la que estamos sometidos. Ya no somos nómadas, somos sedentarios. Además estructuramos y además tenemos embalses, tenemos nuestro chiringuito, tenemos nuestra casa, tenemos nuestros lugares. Básicamente,
somos bastante, yo diría, no somos ágiles, ¿vale? Somos, bueno, no sé si resilientes, llamarlo de esa manera, pero bueno, sí es verdad que no tenemos esa cintura a la hora de movernos, ¿verdad? Aquí vemos otra cosa, el máximo de CO2 que hemos llegado a alcanzar ha sido el máximo, el mayor, en los últimos 800.000 años. Y esto, perdonad la tilde, y esto va a tener repercusiones enormes, porque vemos que desde los años 60, si volvemos a hacer zoom, ¿vale?, hemos superado ese mínimo que se alcanzó hace 800.000 años. Y además sabemos, a medida que las barras vayan aumentando, que la temperatura va subiendo. Esto nos presenta un panorama, pues la verdad que un poco incómodo como mínimo, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar dentro de un futuro, porque no hemos conocido situaciones bastante parecidas. Cuando estudiamos clima, o cuando intentamos hacer esas previsiones o esas proyecciones climáticas para saber a qué nos vamos a enfrentar dentro de los próximos años, necesitamos mirar el pasado para entender qué es lo que pasó en situaciones análogas y poder saber cómo podemos vivir el presente y cómo podemos enfrentar el futuro. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que nunca antes hemos vivido en situaciones con con esas cantidades tan elevadas de gases de efecto invernadero, de CO2 en la atmósfera. Y la repercusión que eso puede tener en nuestro modo de vida y en cómo los ecosistemas de alguna manera se regulen, pues será muy diferente y en algunos casos desconocedores. Por eso la comunidad científica intenta entender o analizar cómo van a interactuar esos subsistemas para entender un poco cuál es la situación a la que nos enfrentamos a medio y largo plazo. Cosas que sabemos. El planeta Tierra, 3/4 partes es agua. Sabemos que la gran mayoría del CO2, de las emisiones que emitimos, además del calor, van a parar a los océanos. Son los grandes sumideros de carbono. Esto nos genera varios efectos. A mayor contenido de CO2 atmosférico, interactúa con unas composiciones de una manera determinada con la temperatura o la superficie, el agua de la superficie del mar, y eso genera también que las aguas, de alguna manera, pues sean mucho más ácidas, y eso va a tener una repercusión en los organismos. Sabemos, y esto es algo que os dejo aquí porque es un artículo un tanto más complejo, que los océanos están acidificando a un ritmo sin precedente en los últimos 20 millones de años. ¿Qué es lo que sabemos? Que nuestros organismos marinos, la gran mayoría de ellos, están incómodos ante una situación bastante diferente a las que ellos estaban acostumbrados en los últimos cientos o miles de años. Y eso genera movimientos dentro de su cadena trófica o incluso dentro de latitud, bueno, para estar en lugares en los que ellos se encuentren mucho mejor. Además, sabemos que los océanos no solo se están calentando. Si la atmósfera se calienta, los océanos se calientan y se calientan a un ritmo mayor. Y después sabemos que no solo se calienta la parte de arriba del océano, sino que se calienta toda la columna de agua, desde la profundidad 0 hasta la profundidad 2000. Y lo hace con una tasa de calentamiento mucho mayor en las últimas 2 o 3 décadas. Esto preocupa mucho porque hay unos mecanismos dentro del océano, que tampoco me voy a meter aquí, de las corrientes, que son las que transportan ese calor y redistribuyen a los polos o latitudes más altas, que es lo que regula el clima en general, porque son las que amortiguan, que va a tener también serias repercusiones y que la comunidad científica no sabe todavía cuáles van a ser. Aquí tenemos otro artículo, circulación oceánica global. Nada, os lo pongo aquí. Aquí lo que sabemos es que por primera vez, y ya hace varias décadas, entienden que si se calientan los océanos y lo hacen de esta manera, con una tasa de calentamiento tan acelerada, vamos a tener repercusiones casi irreversibles. Y esto va a afectar al clima global. Cuando hablamos de clima, más artículos, y ahí os los señalo. Aguas profundas debido al derretimiento de la Antártida. Tenemos ahí programas de monitoría que comprenden mejor las corrientes oceánicas. La circulación atlántica es mucho más variable de lo que se pensaba. Un debilitamiento del AMO, que es un tipo de corriente del Atlántico Norte, también puede tener efectos significativos dentro de las temperaturas y patrones de la precipitación en Europa y otras regiones del mundo. Os dejo todos esos artículos aquí solo para que entendáis lo complejo que es el sistema climático, a la nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar y cuál es el desafío de la comunidad científica en el día de hoy. Es muy difícil saber o atribuir fenómenos atmosféricos con fenómenos oceanográficos o buscar alguna relación que puedan llegar a tener con diferentes ciclos biológicos incluso. Es una situación bastante compleja, pero una situación que a lo largo de los próximos años puede tener repercusiones
que no conocemos, porque además nos tenemos que adaptar y tenemos que mitigar, pero no sabemos cómo hacerlo porque tampoco entendemos cuáles van a ser más artículos, ¿vale? Cuáles van a ser las actividades a las que nos vamos a enfrentar. Aquí tengo una relación de artículos en los que estaba buscando para entender un poco más, pero como veis, estos son algunos de los impactos: corales en Australia, plantas en el Ártico, medusas en el Mediterráneo, que he ido encontrando más. La FAO informa de los cambios de implicaciones para las economías locales que dependen del atún, mero de coral, mariscos del noreste en Estados Unidos, ¿vale? Son artículos constantemente que están haciendo alusión de los efectos que están notando dentro de los caladeros. Un nuevo informe, Servicio Copérnico, salió hace tan solo 4 días. Habla de que el 2024 fue un año de récord en temperaturas globales y habla que por primera vez la temperatura alcanzó el umbral o superó el 1,5, que era el límite establecido por el Acuerdo de París. Se ha mapeado los ecosistemas o el planeta, por decirlo de alguna manera, y hemos detectado cuáles son los puntos más vulnerables. Y dentro de la comunidad científica detectaron o pusieron un umbral de temperatura máxima a la que el planeta podría calentarse, porque si superaba ese umbral ya los efectos serían irreversibles. Pues este año hemos superado el umbral, cuando los científicos pensaban que se iba a superar dentro de 4 o 5 décadas. Las temperaturas, como veis, desde los años 70 hasta el 2024 hemos estado subiendo. Es la anomalía, es la diferencia entre la temperatura media. Tendencias, nuevo récord, efecto invernadero, ahí lo tenemos. Como veis, son noticias nada esperanzadoras. Aquí os describo una cosa que no sé si a lo mejor os acordáis y os puedo hacer alusión. Pero bueno, aquí en el 2000, las temperaturas medias globales del pasado, en el junio de 2023, alcanzaron niveles sin precedentes. No sé si os acordáis una ola de calor que tuvimos en el 2023, que fue atroz. ¿Os acordáis? Bueno, pues la ola de calor que tuvimos, creo que lo tengo más adelante, aquí. En este gráfico, solo lo que os quiero representar, es que no se mueve, ¡ay, aquí! Mirad. Los colores azules son anomalías en negativo, los colores rojos son anomalías en positivo. En este caso, lo que vamos a intentar entender, lo que voy a explicar es cómo interactúa o cómo se teleconexiona la atmósfera con el océano, ¿vale? En ese momento, en el 2023, en junio, tuvimos una situación, pues bueno, de anticiclón de bloqueo, que se le llamaba, y fue sobre las Islas Canarias. Esa situación de bloqueo, que lo tenéis aquí, veréis arriba, es aquí, que la anomalía del viento a 10 metros, que es el viento superficial. Vimos que durante un largo periodo de tiempo tuvimos una anomalía en negativo, que eso es lo que nos viene a decir que tuvimos un anticiclón de bloqueo tremendo. Ese anticiclón lo que hace es que tengamos buen tiempo, entre comillas. No hayan vientos, si no hay vientos el agua superficial no se mezcla y con esa época del año, que es junio, el sol calienta, se empiezan a generar las aguas empiezan a calentarse y no hay afloramiento en esas áreas. Eso generó que las temperaturas superficiales alcanzaran niveles de récord. Si veis, no solo en toda la costa oeste de África, sino básicamente es toda la costa de Portugal, pasando por Cádiz, toda la costa del norte, el Cantábrico, hacia arriba. Esa situación generó que durante, no sé si fue alrededor de 5 o 6, fueron como 7 u 8 semanas, tuvimos como olas de calor marinas que estuvieron con nosotros, nivel 4, de las más elevadas, estuvieron cerca de 2 meses en todas esas áreas. También salieron noticias relacionando un poco todo el tema de los caladeros, de la pesquería en aquel momento, también que tuvieron algún tipo de repercusión. Entonces, lo que os quiero reflejar con eso es que las temperaturas, que tengamos situaciones atmosféricas de anticiclón o de borrasca, tiene su análogo, o va a reflejar de alguna manera con el océano, y eso va a tener también una serie de repercusiones o impactos en nuestra economía. Aquí es un artículo también que acabo de, una imagen que acaba de ser también del blanqueamiento masivo de corales desde el 2023 hasta 2024. Lo que vemos es en aquellos lugares de color rosa, vemos rosas, rojos, el índice o la gravedad de la situación en aquellos lugares a través de la NOAA. ¿Qué es lo que pasa con el blanqueamiento de corales? No sé si sabéis que los corales son animales, eso sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. Pues los corales, yo no soy bióloga, pero bueno, los corales viven en simbiosis con un tipo de alga que es,
se crean esos colores y bueno, básicamente tenéis este coral en mayo de 2023, octubre de 2023, a través de las altas temperaturas el coral se estresa, desprende esas algas que son las que le mantienen con el color. Después vuelven en marzo de 2024. Cuando las temperaturas son muy elevadas y la acidificación marina también es extrema, lo que hace es que el coral llegue y se muere y su estructura calcárea se quede de esa manera. Eso está ocurriendo básicamente en todos, bueno, México, El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia. Los corales son lugares o reservas tremendas en cuanto a biodiversidad y en lugares muy estratégicos. Pues lo que se está viendo es que los corales se están muriendo estresados por las altas temperaturas y por la acidificación marina, generando este tipo de situaciones. Esto aquí tenemos sacrópora y tenemos como una parte está totalmente blanqueada y la otra no. ¿Vale? Bueno, esta aquí es una restauración que están llevando a cabo en una parte de Jamaica con un proyecto de restauración que es Wave of Change, en el que están intentando. También sabemos que a través de los cambios de temperatura, tanto del mar como temperatura superficial, la migración de la tortuga, en este caso tortuga baula, carey y verde, también está cambiando sus patrones. Y después aquí os quería solo representar también, igual que tenemos el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, tenemos el IPBES, que es el panel en cuanto a biodiversidad. Se ha hecho un estudio para entender un review de más de 1000 y pico de trabajos para saber cómo está la situación en cuanto a los riesgos de extinción de especies y han detectado que el porcentaje por cada categoría, lo veis ahí de rojo, es el porcentaje mayor en cuanto a peligro de extinción o especies vulnerables y de la verde pues es la que menos. Los peces óseos, bueno, están en peligro, pero sobre todo los anfibios, las coníferas, los corales, los tiburones, la raya, los mamíferos son los que están los que les cuesta más adaptarse a esta nueva realidad. Son informes que os dejo aquí, igual que este, de la OMM, que salió ayer, en el que nos viene a contar un poco cuál es la situación o el estado del clima actualmente a nivel mundial. Pero yo ya me quiero marchar, pero os quiero mostraros este otro, los riesgos extremos que hemos tenido según la OMM. Desplazamientos masivos. 2024 registró el mayor número de desplazamientos o migraciones climáticas debido a los desastres naturales. Tenemos también la combinación de conflictos, sequías, precios elevados, alimentos, empeoró en seguridad alimentaria en más de 18 países. Eso se debe básicamente a las inundaciones, a los incendios forestales y a la ausencia de lluvias en algunos que otros lugares. Y bueno, y como los ciclones tropicales fueron devastadores y tenemos ahí en varias zonas como Vietnam, Filipinas, sur de China o el ciclón, bueno, Chido, que también golpeó Mozambique y Malawi con unas imágenes, bueno, que fueron aterradoras. Aquí solo quiero dejaros, ha hablado Javi antes de ello, la mayoría de las megaciudades del mundo se encuentran en zonas costeras, como veis. Y millones de personas viven en zonas de litorales, donde esto va a generar un gran impacto en las poblaciones por daños de inundación e intrusión de agua salada o agua dulce, o sea, la intrusión de agua salada de las aguas dulces subterráneas. Esta es la situación a la que nos enfrentamos, nos vamos a enfrentar en los próximos 50 o 70 años. Con lo cual, si os fijáis, todas esas zonas son zonas muy vulnerables en las que vamos a notar cómo los efectos del cambio climático pues, llegarán en cuestión de años si no han llegado ya en muchos otros lugares. Vamos a aterrizar todos estos datos que os he mostrado, pero ¿qué está pasando en España? Aquí vemos que se han observado un aumento significativo desde la década de los años 80 con una tendencia superior a la media. Si veis aquí, se han escogido las ciudades más pobladas de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bilbao, y vemos que desde los años 80 al 2023, que llegaba este estudio, vemos que los días de temperaturas extremas es cada vez mayor. Estamos yendo a lugares donde las temperaturas cada vez son mayores. Pero no solo eso, sino sabemos que la disminución de los glaciares en España es abrumadora y esto se debe a las altas temperaturas y cómo los patrones de precipitación están cambiando. Sabemos que en los años 1850 había 52 glaciares y sabemos que en el 2024 tan solo tenemos 14. Esto no es opinión, estos son datos. Se han analizado más de 1.500 trabajos, creo que eran más de 40 o 50 investigadores. Esto salió hace 2 días y lo que hacen es como organizar el conocimiento en cuanto a clima, muy parecido al IPCC, aquí a nivel nacional, para estudiar un poco los ecosistemas. Y han detectado que desde los años 50 al 2024
pues se han disminuido de 52 a 14 glaciares. Y saben que se debe, básicamente, pues bueno, a las altas temperaturas debido al calentamiento. También sabemos otra cosa, que están desapareciendo las cuevas de hielo en los Pirineos y en picos de Europa. Hablábamos de las escalas son muy importantes. A lo mejor no lo apreciamos de aquí al año que viene, que tenemos menos hielo en esas cuevas, pero cuando se estudian esos datos, ellos analizan que en las últimas décadas ha disminuido más de un 40 o un 50%. Y además se sabe que la disminución de la capa de nieve en España también ha cambiado. Aquí hay dos gráficos donde se ve los días o la duración de esa temporada y vemos que tanto en los 1.500 metros de altura o 2.100 la tendencia es a la baja. Dura menos la temporada nivosa y la acumulación también es mucho menor a otras veces, a pesar de que hemos tenido ahora una buena nevada y las estaciones de esquí están hasta arriba. Han desaparecido las cuevas de hielo, los Pirineos. Sabemos que las precipitaciones y las sequías también han aumentado los eventos convectivos en las zonas del Mediterráneo por el calentamiento del mar, pero sabemos que ha habido un leve descenso en las islas. Y también sabemos que las sequías son mucho más prolongadas e intensificadas en las últimas épocas. Aquí me gustaría describir una cosa, es decir, el cambio climático lo que nos está diciendo es que en España vamos a tener fenómenos más recurrentes, fenómenos extremos más recurrentes y de mayor intensidad. Pero también nos está diciendo que la situación o la regularidad, esos patrones que nosotros entendíamos que era normal para cada zona, están cambiando. Es decir, las sequías en los próximos 20, 30, 40 y 50 años serán mayores, pero eso no quiere decir que nos llegue una dana y nos caiga una tromba de agua, que es lo que ha pasado aquí o lo que pasó en Valencia en los últimos meses. El nivel del mar, más de lo mismo, ha aumentado en la proyección con olas de calor marina, sobre todo en el Mediterráneo. Quiero, o me gustaría, más bien, que a través de cojáis una foto a este QR. Ahora mismo estamos bastante familiarizados con la dana. ¿Sabéis lo que es la dana? Sí, no. Vale, la dana son las siglas de depresión aislada a niveles altos, ¿vale? La dana son tormentas, de gran impacto, aire frío en altura, con unos vientos húmedos, con un mar cálido, genera, por situaciones también geográficas, una situación devastadora. Este es simplemente un podcast que hice con profesores, uno de la Universidad de Cádiz, en el que intentamos analizar por qué se produjo la dana o por qué fue tan devastadora en Valencia. A través del código QR entráis en Spotify y os escucháis este episodio, que es cortito, y entendéis más o menos qué es lo que está pasando. El cambio climático es una realidad, pero también, como ha dicho Javier, tiene mucho que ver la gestión del territorio, ¿vale? Y de cómo nos enfrentamos a esa situación de lluvias. Y para eso os traigo aquí recortes de prensa. Tuvimos una dana, y ya fue una dana bastante parecida a esta, no con datos de récord como esta, allá por el 2012. Es algo ya súper conocido en territorio, en climas secos como el Mediterráneo. Y aquí sabemos que el 79% de los desastres naturales se deben a fenómenos meteorológicos, climáticos o hídricos extremos y han sido causados, desde el 70 al 2012, según la Organización Meteorológica Mundial. Y aquí, nada más, nos decía que según los registros históricos, las inundaciones en la ciudad de Valencia, es alrededor del 60%, se dan en octubre, ¿vale? Y la dana fue el 29 de octubre. Y aquí solo es una foto para reflexionar, digo bienvenidos al Antropoceno, porque es una fotografía del desarrollo urbano de la Manga de Mar Menor a finales de los años 60, ¿vale? Aquí. Y eso es una fotografía, aérea de la urbanización de los Pedruchos, en la Manga del Mar Menor, ahora mismo. ¿No? Para que nos hagamos una idea cómo se gestiona la zona inundable en España o cómo estamos acostumbrados a gestionarla y la situación a la que nos tenemos que enfrentar. ¿Vale? Zona inundable, más de lo mismo. Esto, nada, soy yo en la erupción del volcán de La Palma. Y aquí nada, termina con un océano. Si no hay océano no hay vida, si no es azul, no es verde. Si no hay océano, pues no estamos nosotros, de Silvia El, que es una mujer inspiradora para mí en todos los niveles. Quiero que os quedéis con la idea de que el cambio climático es un hecho, es una realidad, no es cuestionable, no se puede opinar. También quiero que os quedéis que la comunidad científica está haciendo una labor tremenda en detectar y en conocer
cuáles son las variables para entender mucho mejor a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años y cuáles serán los efectos de los principales ecosistemas, pero nos enfrentamos a una situación bastante desconocida porque nunca antes hemos tenido una situación similar y gracias a la tecnología hoy en día pues nos podemos situar en un contexto mucho mejor, pero sin esa voluntad política, sin esos buenos gestores que necesitamos y que no pongo en duda que aquí tenemos, pues no podemos enfrentarnos a esto solos. Así que nada, os dejo aquí con esta reflexión, con esta idea, cualquier cosa, tenéis mi teléfono, bueno, mi mail en este caso, mi teléfono no sé si daroslo, para conversar más y estoy atenta a vuestras preguntas. Gracias. Quédate un momentito, ¿vale? Gracias. Gracias, Mercedes. Martín, te mandaré un mail porque has contestado muchísimas preguntas, pero has despertado más curiosidad. Si me quedo con un titular, dato mata relato. Voy a pedir que, por favor, Javier nos acompañe, porque estoy segura de que no solo yo soy la que se cuestiona cosas y tenemos que aprovechar que estamos aquí con dos grandes expertos que podrán resolvernos todas aquellas preguntas que tengamos o nos hayan surgido. ¿Alguien tiene una pregunta? Venga, que yo sé que sí. ¿Quién? A ver, hay que preguntar, Venga, aquí. Hay que preguntar. Por aquí. Dinos cómo te llamas, ¿vale? Y realiza tu pregunta. Hola, yo me llamo Alejandro Romero Carrasco Muy y bien. vengo de IES Santipetri. Tengo una duda. Adelante. Me gustaría saber qué margen de tiempo tendríamos para remediar el cambio climático. Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Cuando hablamos nosotros de remediar, normalmente vosotros os referís a remediar la situación. Y ahí hay dos líneas de trabajo. Uno es la mitigación, es decir, intentar disminuir el cambio climático, es decir, intentar disminuir las concentraciones de CO2, o por lo menos, ya no hablo de disminuir, sino que no sigan creciendo y, por tanto, no seguir moviéndonos a ese peor escenario. Ahí, cuando hablamos de mitigación, ya no tenemos tiempo, es decir, ya vamos muy tarde, porque incluso si dejáramos de emitir CO2 ahora mismo a la atmósfera, ya las concentraciones, como habéis visto, ya son elevadísimas y, por tanto, ya estamos montados sobre esa ola que va a generar cambios en los patrones climáticos. Y, por otro lado, la otra línea de trabajo que nosotros promulgamos desde la Academia es el tema de la adaptación. En la adaptación todavía tenemos cierto margen, pero vemos que vamos muy lentos. Incluso en la normativa española, por desgracia, nos hemos movido en cuanto a normativa costera, por ejemplo, o incluso en zonas inundables, nos estamos moviendo en dirección contraria a lo que están haciendo nuestros países del entorno, ¿no? Esperemos volver a recuperar la cordura y volver a movernos en la senda de la adaptación a las nuevas condiciones climáticas. Resumiendo, mitigación, vamos muy tarde, ya no tenemos tiempo, no estamos cumpliendo lo que se firmó en los últimos acuerdos, y en adaptación vamos un poquito mejor, pero tenemos que empezar a movernos. Vale, muchas gracias. Sí, solo iba a decirle que la situación es bastante compleja. Es muy compleja porque cuando se analiza a través de los modelos climáticos, ¿no?, a qué tenemos que atenernos en los próximos años, pues nos damos cuenta que estamos sufriendo o son las consecuencias de lo que emitimos hace ya décadas. Entonces, la inercia del sistema es enorme. Entonces, por mucho que dejemos hoy de emitir, en los próximos años vamos a sufrir las consecuencias, ¿no?, de lo que hicimos mal, ¿no?, en la última década. Entonces, la situación es bastante compleja y la situación no es fácil. O sea, es un gran desafío, pero es un desafío para toda la humanidad. Yo diría que es el mayor desafío a lo que se enfrenta la humanidad. Y no es una crisis climática, es una crisis sistémica a todos los niveles. Tenemos que entender o tenemos que intentar remediar y vivir o rediseñar la manera en la que entendemos nuestra realidad. Pero desde la que entendemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nosotros como individuo, pero también como población, como sociedad.
Hay que tomar medidas más ambiciosas, hay que intentar conocer qué pasó, dónde estamos para saber a dónde tenemos que ir y no repetir cosas que hemos hecho que no nos han funcionado. Y después hay que ser creativos. Yo diría que hay que ser creativos, hay que ser innovadores. Necesitamos pasta para seguir investigando, para que este señor y toda la comunidad científica siga investigando, ¿no? Por supuesto. O sea, sigáis investigando y trayéndonos ese conocimiento, esa formación que necesitamos para tomar buenas iniciativas y para cambiar esta realidad, o por lo menos para seguir viviendo con el bienestar que hoy en día vivimos. Porque claro, eso es otra. Hay incongruencia, ¿no? Es decir, estamos diciendo, oye, es que no podemos emitir, pero en casa tenemos 2 y 3 coches. Coches de combustión, ¿verdad? Y después decimos, oye, es que la temperatura no puede subir, pero el aire acondicionado y la calefacción puesta para ir en manga corta en invierno por el salón de casa. ¿Me explico? Es decir, hemos adquirido unos hábitos que son totalmente opuestos a la buena praxis, ¿no? Para intentar que situaciones como estas se repiten. Entonces, ¿estamos a tiempo? Dependerá de nosotros. Cambiar para continuar. Me voy quedando con titulares. Más preguntas, seguro que había por aquí. Bueno, mi nombre es Ismael González y la otra pregunta es ¿qué medidas pondríais en marcha en Cádiz en general para combatir el efecto de la subida del mar? Bueno, muy buena pregunta, porque en realidad ya había una medida hace unos años que promovió el gobierno andaluz y se paralizó, que era una idea que se denominaba el corredor litoral. Básicamente ese corredor litoral significaba que iba a haber una especie de franja a lo largo de todo el litoral andaluz donde se ampliaba la zona de protección que ya tenía la ley de costas, ¿no? O sea que sobre el papel ya estaba, pero nunca llegó a... Se echó para atrás por un defecto de forma en el Parlamento andaluz y nunca volvió a discutirse. Es decir, que sería una de las grandes medidas. Realmente, como bien decía Mercedes, repensar nuestro modelo de crecimiento y nuestro modelo de explotación turística. Es una de las razones. Es decir, no podemos seguir metiendo presión al litoral cuando vemos a países de nuestro entorno, incluidos algunos tan poco sospechosos de, por así decirlo, de radicales, como es Italia, donde están demoliendo algunas zonas urbanizadas. Porque yo ya no hablo de sostenibilidad ambiental. Yo en muchas de mis charlas hablo y trabajo desde hace años en los proyectos con economistas. No es sostenible económicamente, ¿no? Que es un poco lo que os mostraba ahí. No podemos mantener todas nuestras playas a base de regeneración porque no hay dinero suficiente para mantener toda la costa con regeneración. Es decir, tenemos que apostar por zonas donde no podemos retroceder e intentar mantener ahí esa ciudad. Un claro ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Cádiz no tiene dónde irse, es una isla. San Fernando tampoco se puede mover. Entonces, tenemos que invertir en proteger esos asentamientos de grandes masas de población, ¿no? Y dejar de empezar a crear nuevas urbanizaciones a lo largo de toda nuestra franja costera, simplemente por el hecho de que económicamente a determinados grupos empresariales les sean rentables. Porque al final, para que esa población se mantenga ahí, vamos a tener que hacer grandes inversiones que van a tener que salir del bolsillo de todos nosotros. ¿Escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Se te escucha. Yo soy Violeta Borrell, del IEL La Bahía. Y bueno, a mí me gustaría preguntar que si sigue el cambio climático a este ritmo, ¿se sabría cuánto puede tardar el nivel del mar en hacer desaparecer ciudades cerca de la costa, como serían San Fernando o Cádiz? ¿Cuánto nos queda de playa? Vale, creo que él debe responder esta pregunta porque es su área, pero yo sí te diría que en cuanto a lo mío, que es la meteorología o la climatología, claro, no podemos atribuir directamente efecto, o sea, borrasca efecto, no sé si me explico, ¿vale? No es tan fácil y no se hace tan así y no es tan local. Nos movemos a escalas totalmente diferentes y dependerá mucho también del territorio y de las corrientes que haya locales y dependerá de la gestión del uso del suelo que tenga, como él ha explicado en su ponencia. Entonces yo creo que debes responder por parte del clima, si te puedo decir
que, por ejemplo, cuando estudias o cuando estás... cuando he leído el informe de Clivar, que estaba muy pendiente para saber cuáles son las atribuciones que se hacían a los diferentes patrones en cuanto a precipitaciones, las proyecciones de cara a los próximos años, esos modelos no eran robustos. Entonces, claro, hay tanta diversidad, es tan difícil regionalizar esos modelos de clima para una zona tan concreta que son áreas muy extensas. Entonces, podemos ponernos a jugar, ¿no? Decir más o menos qué es lo que puede llegar a pasar, pero no con una certeza científica absoluta. Como tú quieres que yo te dé. Bueno, la realidad es que ya se están inundando. Es decir, que os he puesto ejemplos de aquí, precisamente de San Fernando, de Cádiz, y aquí está la gente de Hidralia, pero la mayoría de las ciudades costeras de la bahía de Cádiz están incluyendo ya, por ejemplo, en las colectoras de pluviales, bombeo forzoso. ¿Por qué? Porque antes las pluviales podían desembocar en el mar, se evacuaba a las fuertes precipitaciones porque había una pendiente. Ahora no. Ahora hay que bombear con bombas, es decir, gastando energía, porque ya no está a ese nivel, ¿no? Os he puesto imágenes de cómo el otro día se inundó el paseo marítimo en Cádiz, el jueves pasado. Las fotos que había eran de hace 2 semanas de Almadraba, de aquí en San Fernando. ¿Por qué? Porque las cotas de umbral con el que se ha trabajado en las infraestructuras costeras, en muchos casos estamos hablando de 50 centímetros. Y esos 50 centímetros no se superan porque el nivel del mar vaya subiendo, sino, como os ponía ahí, cada vez los temporales van a llegar a más sitios, no solo porque sea más intenso, sino porque el nivel del mar es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, esa inundación costera ya la estamos sufriendo, ¿no? Pero lo que os intentaba mostrar también es que el problema es que no es viable económicamente estar luchando contra esa inundación costera. Es decir, cada 10 años, hace una década, se regeneraba Camposoto, cada 5, cada 3. Ahora las tasas indican que va a haber que regenerar Camposoto cada año. Estamos hablando de una inversión de una regeneración de 200.000 metros cúbicos puede estar cercana al €500.000. Sí, estamos en disposición de gastar €500.000 anualmente para mantener la playa donde está. ¿Estamos dispuestos a gastar €500.000 para proteger la barriada de la Almadraba? Es decir, hay que repensar nuestro modelo. Y sobre todo porque hay países de la Unión Europea que están reinundando zonas. Habéis visto el año pasado un complejo hostelero en Francia que fue derruido porque no era rentable mantenerlo donde estaba. No era ya sostenible ecológicamente, sino que no era rentable, ¿no? Evidentemente, insisto, habrá que invertir en mantener Cádiz donde está, San Fernando donde está, Puerto Real donde está. No vas a mover una población de más de 150.000 habitantes, ¿no? Pero habrá que repensar qué es lo que se hace con el entorno natural de esas ciudades, ¿no? Y a tu pregunta, ya nos estamos inundando. No todos los días, pero cada vez que llega un temporal nos inundamos. Muchas gracias. Creo que nos queda tiempo para una cuestión más. Hola, buenas. Soy Samuel Ayer, soy compañero de Violeta en el IES La Bahía. Y mi pregunta es, ¿la temperatura que aumenta en los mares y océanos podría hacer que algunas especies marinas cambien de ecosistema? Sí, y... Qué interesante. Eso es poco trabajo como tú. Pero bueno, sí, como soy vecino visto. de los que trabajan en estas cosas, de mi facultad, sí, uno de los grandes riesgos asociados al cambio climático son las especies... Invasoras. Bueno, es que yo he aprendido lo de invasoras y... ¿cómo se llama? No, las invasoras y las que no son... Exóticas. Exóticas, exactamente. Tenemos especies que son autóctonas, pero por las nuevas condiciones de temperatura se han convertido en invasoras, porque las condiciones climáticas favorecen que crezca su población. Y luego tenemos las especies que nos están viniendo de fuera. Ya empezamos a tener especies que antes no eran capaces de vivir en la bahía de Cádiz, ese famoso cangrejo azul, que os recomiendo probar a todos, que está buenísimo. Y es la única forma de luchar contra él, comérselo. Pero es un cangrejo que viene de zonas tropicales como era el Golfo de México. Y ahora está estupendamente establecido en la bahía, ¿no? Por esas nuevas condiciones climáticas y esa temperatura, ¿no?
Sí, y además ahí en la ponencia que yo tenía presenté dos artículos que estaban estudiando diferentes especies y entonces habían detectado cómo habían emigrado más hacia latitudes más altas por climas más fríos porque bueno, estaban mejor adaptados, sobre todo por temas de corrientes, afloramientos y por las temperaturas, que decían que ya estaban viendo bueno, un impacto en la cadena trófica porque, bueno, claro, se alimentan de otras especies totalmente diferentes y después por los caladeros también, que tienen que cambiar o redistribuirse de una manera totalmente opuesta. Bueno, si me permite, hay una migración que se está dando con una especie y son los alemanes. Fijaros cómo está siendo la cosa, y os hablo desde el punto de vista turístico. Están vendiendo casas en el Mediterráneo, en la zona de Baleares, en la zona de Valencia, y están comprando casas en el norte de España. Porque los veranos están siendo tan sumamente cálidos que ya no son apetecibles para el turista centroeuropeo. Y sin embargo, y eso es un estudio que están haciendo unos compañeros míos que trabajan en temas de turismo, se están incrementando los precios en la costa cantábrica, en Cantabria, en Asturias, en el norte de las Rías Altas gallegas, porque esos turistas que antes no iban allí están empezando a desplazarse hacia esas zonas. O sea que... Está claro que afecta absolutamente a todos los sectores. Pues Javier, Mercedes, muchísimas gracias. Os animo a que os quedéis porque tenemos una sorpresa de broche de oro espectacular en esta celebración del Día Mundial del Agua. Hemos hablado, si me acompañáis, hemos hablado de especies, cambios. Si os digo turismo y glaciales, ¿creéis que tienen algún tipo de relación? Vamos a verlo. Hace 20 años no llegaba a 20.000 personas las que visitaban la Antártida y en la actualidad, el año pasado, se ha reportado más de 125.000 turistas. Un ejemplo de este turismo descontrolado es lo que ocurrió este mes de diciembre, momento en el que apareció en un sitio histórico de la isla de Decepción una pintada enorme que cubría gran parte de la pared, de una de las paredes del hangar. El turismo efectivamente podría tener un impacto sobre el ecosistema marino. Ocurren en cualquier parte del mundo y no va a ser menos en la Antártida, donde el ecosistema está en perfecto equilibrio y donde la actividad humana es mínima. Más de 125.000 turistas. Parece poco para un continente completo, que es 26 veces la península ibérica, pero sin embargo la mayor parte de los turistas vienen a los mismos sitios. Y donde estamos ahora, Bahía Balleneros, es uno de los sitios más visitados. El año pasado creo que fueron 40.000 personas las que visitaron la isla de Decepción. Podría suponer un impacto muy importante en el sistema, tanto en el sitio histórico en el que nos encontramos, como en el ecosistema, que es muy vulnerable. Pero el problema que es, sobre todo, es el turismo descontrolado. Ha aparecido, como decía, una pintada enorme que cubría gran parte de la pared, de una de las paredes del hangar. Esta pintada ya no existe, gracias a la colaboración ha desaparecido. El otro día estuvimos en la Bahía de Balleneros, donde buques enteros con pasajeros turistas desembarcan para dar un paseo y, como son aguas termales, para darse un baño. Que haya tantos turistas, como en este caso, que había casi un centenar de turistas, se estén bañando y liberando presumiblemente muchas cremas solares, supone un riesgo evidentemente para el ecosistema, y en esta campaña estamos evaluando hasta dónde llega ese riesgo. Lo primero fue intentar detectar cremas solares, presencia de filtros. Cuando hablo de filtros son los componentes activos de las cremas solares, que son los filtros ultravioleta. El krill es uno de los organismos más abundantes del planeta. Es un crustáceo, un pequeñito crustáceo equivalente al camarón, que tanto conocemos en España, muy parecido. Y es el que
digamos, sustenta toda la cadena trófica o casi toda la cadena trófica antártica. Ya, por ejemplo, es el alimento de pingüinos, de ballenas, por supuesto, de petreles, de focas, etc. Una disminución de la población de krill significaría realmente una alteración importante del ecosistema antártico, sin lugar a dudas. Son 16 bolsas en las que tenemos krill sin estar expuesto a ningún contaminante, a ninguna crema solar. Y después tenemos diferentes bolsas en las que hemos añadido pequeñas concentraciones de cremas solares y las hemos ido aumentando. Por ejemplo, esta es un tratamiento 5, que es el que más concentración en crema tiene, y se ve como bueno, está afectando directamente a algunos organismos que ya parecen que están bastante tocados. En la Antártida todo es tan pristino, todo es tan sensible y todo está tan poco afectado que una mínima influencia antrópica, es decir, una mínima influencia del ser humano, tiene un impacto. Ahora mismo en el Tratado Antártico estamos intentando regular el turismo que llega a la Antártida y estamos viendo diferentes opciones. Una de las opciones podría ser, por ejemplo, que los turistas contribuyeran de alguna forma con una pequeña cantidad de dinero a conservar la Antártida. La siguiente reunión del Tratado Antártico se dará un paso adelante importante en las decisiones sobre el turismo, la regulación del turismo. Uf. Tela, lo del graffiti mortal, vamos. Uf. Y mira que a mí los grafitis me gustan, pero... Uf. Tenemos ahora una conexión muy especial. Y para eso necesito que me acompañe, por favor, Antonio Tobar, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Vamos a hablar con una gran investigadora del Laboratorio Astronomía y Cartografía de la Universidad de Cádiz, lo tenía apuntado por no me quería dejar nada afuera, Belén Rosado, que está un poco lejos. Sí. ¿Dónde está Belén, Antonio? Bueno, Belén está a 14.000 kilómetros de distancia de aquí. ¿Se puede estar más lejos? Es imposible. ¿Dónde está Belén? De aquí, desde San Fernando. Hola, Hola, Belén. Belén. Hola, buenos días desde la Antártida. Bueno, Belén, os introduzco un poquito. Belén está ahora mismo en una de las 2 bases españolas que tenemos en la Antártida. España tiene 2 bases antárticas destinadas a la investigación, al estudio de las investigaciones. Una es la base española Gabriel de Castilla, con una dotación militar del Ejército de Tierra, que son nuestros ángeles de la guarda. Ellos están allí expresamente para darnos apoyo en la investigación. Y otra de las bases, la Juan Carlos I, está en Isla Livingstone, y esa dotación es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es personal técnico que da apoyo a todas las investigaciones que se realizan también en la Antártida, en aquella parte. Belén ahora mismo está terminando ya su campaña antártica, ahora nos contará ella un poquito qué está haciendo. Ella me dio relevo a mí, nos cruzamos, ¿verdad, Belén? Cuando yo volvía en barco, ella llegaba. Y bueno, Belén tiene mucha experiencia antártica. Y quizás, Belén, ¿quién mejor que tú que nos cuentes un poquito, primero, para satisfacer la curiosidad de toda esta gente joven que nos acompaña, qué se hace en la base, qué es el día a día, y después nos introduces un poquito qué haces tú exactamente ahora en la Antártida? Perfecto, muchas gracias, Antonio. Efectivamente, bueno, yo llegué aquí a principios de febrero, justo di el relevo a Antonio, nos coincidimos solamente unos días en el buque, en el Sarmiento. Y bueno, el día a día aquí en la base, pues nos levantamos tempranito, sobre las 7:30, empezamos las actividades a las 8:30 aproximadamente, y así continuamos durante todo el día hasta aproximadamente las 8 de la tarde, cuando a las 8:30 hay de nuevo una reunión para explicarle al jefe tanto lo que hemos hecho durante el día como lo que necesitamos hacer para el día siguiente, y así él puede gestionar los apoyos que necesitamos. Además de eso, normalmente hay grupos que sí que tienen que estar todo el día fuera de la base y hay otros que, bueno, al mediodía pueden venir a comer aquí a la base.
Como ha explicado Antonio, bueno, estamos en la isla de Excepción, es un volcán activo, entonces nuestro trabajo precisamente consiste en estudiar la actividad volcánica de esta isla. Y lo hacemos desde varios puntos de vista. El principal en el que nos dedicamos es el estudio de la deformación de la isla, mediante la instalación de equipos GPS en distintos puntos de la isla que nos miden la deformación y nos miden cómo se va moviendo ese volcán. Y además tenemos otras estaciones que nos miden tanto la temperatura del suelo como la temperatura del agua y la presión. Todo ello para correlacionar luego todos estos parámetros y poder ver cuándo se puede producir una posible erupción de la isla. Muchas gracias, Belén. Voy a puntualizar una cosa más que es importante porque es parte del trabajo de Belén y de su equipo. Con Belén Belén es una de las 3 componentes que hay de la Universidad de Cádiz que estudian esa serie temporal. Pero con ella también estamos de Gil, que es de la isla, vecino de todos nosotros. Y además una de las personas más sabias en la Antártida, es de los que más saben de la historia de la Antártida. Creo que es la persona, Belén, corrígeme si me equivoco, pero no sé si lleva alrededor de casi 20 campañas antárticas, no falla. Así es, 19 campañas llevan 19 campañas, creo que es la persona que más ha ido y a la que le tenemos un cariño muy, muy especial. Pues bien, cuando se abre la base antártica, las 2 bases antárticas, pero específicamente la Gabriel de Castilla, que está en un volcán, la isla es un volcán activo, vivo, tanto el equipo de Belén como el equipo del Instituto Geográfico Nacional tienen que desembarcar primero. Ellos tienen varios monitores que nos indican cómo está la isla. Y antes de dar la luz verde para que desembarquen el resto de investigadores y proyectos de investigación, ellos tienen que comprobar que la isla está activa, lo saben, pero que no es peligrosa para entrar. Porque se sabe que son episodios cíclicos donde se producen erupciones y todo apunta a que le toca ya. Entonces, la función de ellos no es solo seguir las investigaciones que están haciendo actualmente de geodesia, sino que además son los que nos indican si podemos realizar nuestras investigaciones o no. Belén, ¿nos puedes contar un poquito qué tipo de instrumentación tenéis desplegados en la isla y que creo que ya tenéis por fin con comunicación directa en España? Sí, nosotros lo que dejamos desplegado y lo que tenemos desplegados por la isla básicamente son equipos GPS, que son precisamente los que nos miden la deformación. También tenemos una estación de termometría para medir la temperatura de una zona de la isla a distintas profundidades. Como ha comentado Antonio, esto es un volcán activo, entonces hay zonas en las que el suelo está caliente, puede llegar incluso a 90 grados y estamos en la Antártida, entonces es bastante peculiar ese hecho. Entonces por eso ahí tenemos una estación que nos mide eso, precisamente la temperatura. Y también tenemos unos sensores que fondeamos en varios puntos de la isla para que nos midan la temperatura del agua. Además, los compañeros del Instituto Geográfico Nacional de Madrid se encargan de la vigilancia volcánica en sí. Entonces ellos tienen desplegado tanto equipos GPS como sismógrafos en distintos puntos de la isla y esos datos les llegan no solo aquí a la base sino a España, lo envían a Madrid, que hay un gabinete de expertos que lo evalúa diariamente para ver que efectivamente tenemos la isla controlada y cuándo se pudiera producir una posible erupción. De todas formas está, como digo, todo muy, muy monitorizado. Sí. Belén, una preguntita, hasta te lo hago a nivel... nosotros hemos estudiado el impacto que tiene el turismo, como habéis visto en este vídeo, o estamos estudiándolo porque es tan reciente y somos tan brutos, somos muy brutos. Y esto que está ocurriendo en la Antártida, pues hay que gestionarlo de alguna manera, ¿no? Estamos haciendo los experimentos ahora y me gustaría preguntarle a Belén si siguen llegando los buques durante toda la... época estival antártica, ¿siguen llegando? ¿Se han reducido el número o seguís viéndoles cada día? Pues se han reducido en los últimos días porque estamos teniendo muy mal tiempo, muchísimo. De hecho, hoy tenemos rachas de hasta 90 kilómetros por hora, no podemos salir de la base, estamos empaquetando porque en principio mañana o pasado mañana ya cerramos la base. Y entonces sí que hemos visto que en los últimos días se ha reducido, pero creemos que es más bien por el mal tiempo más que por el hecho de que ya no haya turistas, porque otras campañas sí que hemos visto que incluso en estas fechas hay algo de menos turistas, menos buques, pero sigue habiendo también. Una pregunta más. Este año hemos construido o han construido los zapadores del Ejército de Tierra
un nuevo módulo científico que creo que lo han concluido ya, ¿no? Han terminado el nuevo módulo, que creo que es la envidia de muchas estaciones, de muchas bases antárticas, ¿no? Así es, así es. De hecho, ellos se marcharon hace un par de días, precisamente en un vuelo que sale hoy, y ya lo han concluido, lo han dejado todo preparado para el año que viene. Únicamente tienen que hacer el montaje interior de tuberías y demás, pero todo el exterior y todo el módulo en sí está ya montado. Y es muy grande, es la envidia de todo. De hecho, tiene una capacidad de 250 metros cuadrados, o sea, es muy grande, más grande que cualquier módulo de la base. Muy bien. Belén, contéstame una pregunta que me hacen a mí mucho siempre. ¿Por qué nos vamos a la Antártida? O sea, somos de Cádiz, ¿por qué hacemos tan lejos? ¿No? ¿Qué estudiamos ahí? ¿Por qué es importante estudiarlo? Venga, contesta tú. Sí, con lo calentito que se está en Cádiz, ¿no? Y lo bien que se está. Pues sí, pues básicamente porque la Antártida es un laboratorio natural único. Hace que cualquier instrumentación o cualquier procedimiento que queramos probar, si funciona aquí, lo podemos aplicar a cualquier zona de la Tierra y además no está afectada por la acción humana. Entonces eso hace que, por ejemplo, en nuestro caso podamos instalar equipos en cualquier punto y sabemos que nadie nos lo va a robar ni tenemos que ponerle un candado como tendríamos que hacer en otras zonas. Además, en ese caso, al ser un volcán activo, la instrumentación que probamos aquí, en caso de que la isla pudiera entrar en erupción, lo tenemos muy monitorizado y el daño personal o material incluso sería mucho menor que en otras zonas del planeta. Por ejemplo, el procedimiento que usamos aquí de monitorización de la deformación también lo usamos en otros volcanes, como por ejemplo el Popo, en colaboración con la Universidad Nacional de México, y el Conceptepe en Nicaragua. Y son zonas muy pobladas que en caso de entrar en erupción sí que tendría muchísimo más peligro, mucho más problema. Muy bien. Yo, Belén, tengo una pregunta más, que es saber cómo está nuestra familia antártica, la dotación. ¿Cómo se encuentran? Imagino que llevan desde las bases antárticas españolas, no son bases permanentes, es decir, que solo funcionan durante el verano austral. Es decir, desde finales de noviembre, no siempre se abren las mismas fechas, y cierran ahora, a finales de marzo. El resto del tiempo, España no tiene la capacidad para mantener en la Antártida en invierno una base de investigación. Eso son temperaturas de menos 50, menos 60 grados, y aunque hay países que sí las tienen, nosotros de momento no estamos preparados para eso. Entonces nuestra dotación son, como decía antes, nuestros ángeles de la guarda, la 38, la 38 campaña antártica. Y sé que ellos yo he estado 2 meses, ya se echa de menos a la familia. Ellos llevan allí ya casi 4 meses, como están de ánimos y supongo que recogiendo todo, ¿no? Ya para cerrar bases. Sí, bueno, de ánimos muy bien. Por un lado, melancolía y un poco de pena, ¿no? de tener que irse de la isla y de la base. Además, ellos, excepto 2 de ellos, de motores e instalaciones que repiten el año que viene, todos los demás solo tienen la oportunidad de venir una vez. Entonces, además llevan mucho tiempo preparando la campaña, entonces el marcharse de la isla siempre es algo de nostalgia. Pero bueno, también estos días, como son muy intensos, hay que recoger todo, hay que preparar todo y preparar también la base para la invernada, hace que el ajetreo a veces no se tenga tanto tiempo para esa nostalgia, pero surgirá. Surgirá el momento de echar la llave y ahí ya alguna lagrimilla me da seguro. Sí. ¿Y cuándo cerráis? ¿Cuál es la fecha de cierre? Pues estamos todavía a la espera. En principio tenemos 2 fechas previstas. Una es mañana, porque hay una pequeña ventana de tiempo relativamente buena, entonces hay que aprovechar. Y si no puede ser mañana, ya será el día 23, porque es cuando se espera también una pequeña ventana buena de tiempo. Porque hay que hacer todos los barqueos de embarcar el material y demás, y para eso necesitamos algo de buen tiempo. Hoy tenemos olas de 1,5 metros, vientos de 90 kilómetros por hora, o sea, es totalmente imposible hoy. Muy bien, muy bien. Pues no sé si quieres que le abra turno de preguntas a... Hombre, lo suyo. Belén, gracias por compartir este momento con nosotros y gracias por tu labor. ¿Tenéis alguna pregunta? Aprovechar que está muy lejos y parece que está aquí al lado. Si no tenéis... Mercedes tiene una pregunta. ¡Ah, maravilla! Te pregunta Mercedes. Sí. Ese. ¿Ahora sí? ¿Lo escuchas? Sí, perfecto. Sí. Tienes que usar los dos. Tienes que usar los dos. Vale. Fenomenal. Bueno, nada, felicidades por todo el trabajo que estáis llevando a cabo. Y bueno, es una curiosidad, porque claro,
aquí ya comienza, ¿no? No comienza el invierno, pero bueno, ya el tiempo como que se recrudece, ¿no? Y la ocurrencia pues de esos temporales es cada vez mayor. Y aún te queda todo el estrecho de Drake, o sea, toda esa aventura de pasar. ¿Algún momento o en algún, no sé, ratito se te viene a la cabeza, porque eres humana, mira que si el temporal al final nos remite, se quede, me tengo que, no sé, o sea, las semanas pasan y no tengo cómo volver? ¿Eso, el miedo os atrapa allí en algún momento o no? Bueno, a ver, realmente no, porque sabemos que la base se tiene que cerrar, quizás sea algún día más tarde, un día antes, pero se tiene en algún que cerrar, momento. sí o sí. Entonces, el único inconveniente en que sea más complicado el tiempo es que cuando hacemos ese paso de Mar de Hoces, el estrecho de Drake, tendremos olas mayores. Por tanto, será peor. Es decir, pasaremos a lo mejor de olas de 3 metros a olas de 7 metros, entonces será más complicado. Tendremos que estar esos días un poquito más... Bueno, descansar un poquito más durante ese tránsito y ya está. En mi caso, además, yo tengo la suerte de que no me mareo, así que en ese aspecto no me preocupa mucho, porque, bueno, sea como sea el pase de Drake, lo voy a hacer bien, no me preocupa. Pero bueno, no tenemos esa incertidumbre porque sabemos que cerrarse se tiene que cerrar. Así que... Bueno, yo no estoy de acuerdo con Belén en nada. Lo que pasa es que Belén es muy valiente, ¿eh? Yo no lo soy tanto. Nosotros sí hemos tenido situaciones, como nos pasó con el COVID, en el que no llegaba el barco abastece de alimentos a las bases. Nuestro barco tenemos el Sarmiento de Gamboa y el buque Hespérides, que es nuestro buque insignia en la Antártida. Y hemos tenido momentos de no tener prácticamente comida o comer la pasta que quedaba a diario, y eso da un poquito de miedo. En la Antártida estamos muy aislados. Y del paso del Mar de Hoces, igual, ella no se marea, pero el resto de seres humanos que estamos a bordo sí. Y ahí hay metros, ahí a veces te tienes que amarrar a tu cama porque si no vas al suelo, y eso da un poquito de respeto. O sea que... Pues lo dicho, Belén, muchísimas gracias, buen regreso. Te esperamos aquí para darte un abrazo y para que nos cuentes más anécdotas de tu día a día por allá, por los lares de la Antártida. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Belén. Aplausos. Llega el momento de finalizar esta jornada donde espero que hayáis aprendido tanto como yo, donde espero que haya despertado vuestra conciencia, donde seamos serios en que también nosotros podemos colaborar en nuestro día a día, que si tenemos que salirnos un poco de la zona de confort y cambiar nuestros hábitos y rutinas, en el fondo lo estamos haciendo por el bien de todos. Clausura esta jornada la alcaldesa de la localidad, doña Patricia. A ti. Buenas tardes ya a todos y a todas. Espero que esta jornada haya sido productiva, reflexiva, y por lo que he visto también en el final, pues divertida, ¿no? Yo creo que son experiencias que se viven, que se comprueban en primera mano y siempre enriquece. Quiero dar, en primer lugar, las gracias a todo el auditorio, a todos vosotros y vosotras que estáis aquí, porque organizar algo merece la pena si finalmente se comparte y se disfruta, con lo cual, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias, como no, también a Hidralia y a sus responsables que están aquí, a Marco, a José Luis y a otros tantos, todo ese equipo que no solamente decidió que fuera San Fernando el lugar, la sede para esta jornada en torno a ese Día Mundial del Agua, sino que además, bueno, pues habéis preparado todo, bueno, pues con la normal, ¿no?, destreza que demostráis siempre cuando organizáis algo, y en San Fernando, pues, lo estamos en este caso comprobando de primera mano. Me gustaría, bueno, poner el acento en que por la trayectoria que tienen los ponentes que hoy han participado, pues hemos tenido la oportunidad de conocer pues distintos puntos de vista, porque bueno, están en distintos ámbitos de actuación,
pero también que seguro que han demostrado tener un amplio conocimiento y, sobre todo, quizás introducirnos esa incertidumbre y desazón que tenemos por la situación que vivimos ante la emergencia climática. Personas que conocen desde el aspecto más general, cuando hablamos de los distintos territorios, a lo más puntual, como el caso de Javier Benavente, que conoce bien nuestro entorno y, en este caso, ¿no?, la tierra y el mar que rodea nuestra ciudad, a esta isla que es todo el Parque Natural Bahía de Cádiz. Hoy en San Fernando, pues con esta jornada nos convertimos de alguna manera en capital del agua y espero que también en un faro desde el que mirar hacia allá para ver qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. Un futuro que sabéis que está en juego y que cada vez que yo también tengo la oportunidad de participar en jornadas, algunas de ellas invitadas también por precisamente Hidralia, en congresos de clima, etcétera, como también responsable de una administración local, trasladar pues la preocupación, ¿no? Una preocupación extrema que tengo como alcaldesa y como dirigente de un gobierno de una ciudad que además bueno, pues tiene que ser resiliente, no tiene otra manera de ver el futuro, porque precisamente nos sentimos responsables de aquellas medidas y actuaciones que desarrollemos para precisamente paliar las consecuencias de esa emergencia climática. Hoy seguro que no solamente, bueno, la simpatía de la conexión también que hemos visto de la Antártida, pero también, ¿no?, hemos visto lo que supone en el territorio donde se hace más patente cuál es el cambio que estamos viviendo. Pero si es que nos vamos desde la Antártida, pero nos vamos a San Fernando y lo vivimos también, ¿no? Lo vivimos en esa crecida del nivel del mar, lo vemos en el deterioro de las vueltas afuera, que son esos muros de contención que protegen nuestra ciudad, pero que también protegen el parque. Lo vemos en las lluvias, como la última Dana, en la que al final, por muchas canalizaciones y innovación que introduzca, es imposible, bueno, pues poder paliar las consecuencias de que haya agua en nuestras calles o que entren en nuestras casas, y por lo tanto estamos ante un paradigma y un cambio absoluto de contexto. Pero es que cuando llega el verano también lo vemos, con una sequía prolongada y con limitaciones que afectan no solamente al día de los vecinos y vecinas, sino también en las actuaciones de una administración pues que tiene que dejar de baldear o que tiene que dejar de regar las zonas verdes, que también por otro lado son necesarias para hacer que las ciudades sean verdes, sean sostenibles y que incluso llueva. Es un contexto distinto, y cuando uno está en un contexto distinto también tiene que ser consciente de que tiene que adoptar medidas radicalmente distintas. Y por otro lado es un contexto distinto que cada vez se acelera más, con lo cual las administraciones, y yo soy la primera que lo asumo, también tenemos que ser conscientes que no podemos ir a los ritmos que tiene la administración, sino que tenemos que acelerarlo. Y tendremos que establecer medidas extraordinarias para poder actuar y actuar de manera inmediata, porque la emergencia climática está ahí, se acelera y no vamos a poder frenarla si no actuamos de una manera en los mismos términos de emergencia, de urgencia y de actuaciones contundentes y totalmente diferentes a las que hemos venido aplicando hasta este momento. En nuestra ciudad somos conscientes y, como digo, tenemos un compromiso claro. Un compromiso que va desde la concepción de saber claramente hacia dónde tenemos que ir, con una agenda urbana que nos ha marcado cuáles son los objetivos y que vamos cumpliendo paso a paso para hacer nuestra ciudad mucho más verde, más sostenible, más habitante, más resiliente, como decía, y sobre todo una ciudad también ecosistémica en el que sabemos que los recursos tenemos que tener cuidado con ellos. Y entre los recursos, pues evidentemente está el agua, un recurso que tenemos que proteger y que somos conscientes de ello. Por ello, desde medidas desde el ámbito tarifario, castigando a los grandes derrochadores y premiando a quien no consume agua, a medidas que afortunadamente, y tenemos aliados como Hidralia, van de la mano de la inversión en infraestructura, en innovación, en digitalización, en todo eso que nos ayuda a ser mucho más eficientes y no derrochar absolutamente nada, o de las medidas que nos tienen que llevar a la reutilización para que no haya una sola gota de agua que se desperdicie. Pero también somos conscientes desde esta ciudad de que es importante que lo hagamos todos y todas. San Fernando puede ser la ciudad más comprometida con la emergencia climática, que realice más acciones, pero si no lo hacen todos los demás, todas las demás ciudades, todas las administraciones, todos los territorios, desde el más pequeño al mayor,
pues esta batalla no la lograremos vencer, que no la vamos a vencer, ya digo, que ya nos tenemos que conformar con paliar las consecuencias. Así que ese es también el llamamiento que yo siempre hago. Desde San Fernando intentamos que aquellas acciones que desarrollamos se conozcan, porque intentamos también que en la medida de lo posible, y con humildad lo digo, imiten aquellas buenas prácticas que desarrollemos. Desde el pacto social, con la implicación de los agentes económicos y sociales que impulsó Hidralia, que fue reconocido por la Federación Andaluza de Municipios, que fue pues un acto que luego otros han copiado en otros municipios. Pero, como decía, hoy estoy segura que habréis aprendido, que habréis compartido y, sobre todo, que habréis reafirmado ese compromiso que tenéis. La emergencia climática hay que combatirla con valentía, con acción y, sobre todo, también con cooperación. Y en San Fernando sabemos que tenemos un papel importante y os aseguro que vamos a seguir cumpliéndolo. Así que os invito a todos y a todas. No es posible que lo hagamos las administraciones, las grandes empresas, grandes operadores, sino que esto tiene mucho que ver con cada uno de nosotros y nosotras individual. Cada acción que desarrollemos en nuestro ámbito será algo positivo para contribuir contra esa emergencia. Así que, para finalizar, decir que el agua nos une, la tierra nos sostiene y espero que el compromiso nos impulse. Muchísimas gracias y enhorabuena. Pues hasta aquí esta conmemoración. Ya solo me queda deciros que gracias San Fernando, gracias a mis adorados ponentes y admirados ponentes, gracias Hidralia, gracias Ayuntamiento. Yo soy Sonia Chacón y me ha encantado compartir con vosotros esta celebración. Nos vemos muy pronto. Gracias.